Capítulo 1. Sombras del pasado. El padre Michael Donovan se paró frente a un espejo en la sacristía, ajustando el cuello de su sotana. Su reflejo lo miraba con ojos cansados, en los que se leía el peso de los años vividos y el peso de los misterios que llevaba en su corazón. Las campanas de la iglesia sonaron, anunciando el comienzo del servicio nocturno. Michael respiró hondo mientras se preparaba para salir con su rebaño. Él conocía a todos los feligreses por su nombre, conocía sus alegrías y penas. Pero ninguno de ellos conocía su verdadero yo. Cuando Michael salió al salón de la iglesia, fue recibido con cálidas sonrisas y guiños. Comenzó el servicio, con su voz profunda haciendo eco en las antiguas bóvedas de la iglesia de San Patricio. El Señor es misericordioso y perdona nuestros pecados, dijo, sintiendo que estas palabras lo quemaban por dentro. Después del servicio, cuando el último feligrés abandonó la iglesia, Michael se quedó solo. Se arrodilló ante el altar, sus hombros temblaban de sollozos silenciosos. Perdóname, Señor, susurró. Siento lo que hice. De repente, el crujido de la puerta rompió el silencio. Michael se dio la vuelta bruscamente y vio la silueta de un hombre de pie en la sombra. Padre Donovan, dijo un extraño. Necesito hablar contigo. Lo que pasó hace 20 años. Michael sintió un escalofrío corriendo por su espalda. Sabía que el pasado finalmente lo había superado. Capítulo 2. El intruso. El padre Michael se levantó lentamente de sus rodillas, manteniendo los ojos en el extraño. En la tenue luz de las velas, solo podía ver los contornos de su figura. ¿Quién eres?, preguntó Michael, tratando de que su voz sonara tranquila. El hombre dio un paso adelante, saliendo de las sombras. Era un hombre de mediana edad con arrugas profundas en la cara y ojos grises penetrantes. Mi nombre es James Collins, respondió. Y sé quién eres realmente, Michael O'Brien. Michael sintió que la tierra se alejaba de sus pies. Nadie le ha llamado por ese nombre en 20 años. No sé de qué estás hablando, trató de negar Michael, pero su voz temblorosa lo delató. James sonrió amargamente. No intentes mentir, padre. La mentira no se enfrenta a un ministro de la iglesia. Aunque, no te acostumbras, ¿verdad? Michael se hundió en el banco, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. ¿Qué quieres? La verdad, respondió James, sentado a su lado. Quiero saber lo que realmente sucedió la noche en que murió mi hermana. Michael cerró los ojos, los recuerdos volaron sobre él como una ola. Vio la cara de la joven, oyó su llanto, olió la sangre, fue un accidente, susurró. ¿Nunca quise, accidente? La voz de James temblaba de ira. La dejaste morir. Michael abrió los ojos, había lágrimas en ellos. Yo era joven y asustado. He cometido un terrible error y todos los días rezo por el perdón. ¿Perdón? James se rió amargamente. ¿Crees que puedes esconderte detrás de estas paredes y todo se olvidará? En ese momento, la campana de la iglesia tocó la medianoche, haciendo que ambos hombres se estremecieran. Te daré tiempo hasta mañana por la noche, dijo James mientras se levantaba. O le dices la verdad a la policía, o lo haré yo. Con estas palabras, se dirigió a la salida, dejando a Michael solo en una iglesia oscura. El padre Donovan estaba inmóvil, su mundo se derrumbaba ante sus ojos. Sabía que su pasado finalmente lo había superado, y ahora tiene que elegir entre la vida que construyó y la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Capítulo 3. Una mañana ansiosa. A la mañana siguiente, encontró al padre Michael en su pequeña habitación en la iglesia. No cerró los ojos toda la noche,
atormentado por los recuerdos y el miedo a lo inevitable. El sonido del despertador lo hizo estremecerse. Era hora de prepararse para el servicio de la mañana. Michael realizó mecánicamente las acciones habituales, pero sus pensamientos estaban lejos. Al salir al patio de la iglesia, notó una revitalización inusual. Un grupo de feligreses susurraban emocionados sobre algo, y un coche de policía estaba parado en la puerta de la iglesia. Padre Donovan. La señora Parker, una anciana feligreses, corrió hacia él. ¿Ya lo has oído? Ha pasado algo terrible. Michael sintió que su corazón aceleraba el ritmo. ¿Qué pasa, señora Parker? Ian Foster fue encontrado muerto esta mañana, susurró mientras se bautizaba. Justo en su propia casa. Ian Foster fue uno de los feligreses más activos de la iglesia de San Patricio. Michael lo conocía como una persona amable y comprensiva. Dios mío, exhaló Michael. ¿Cómo sucedió esto? La policía dice que es un asesinato, respondió la señora Parker, bajando la voz. Y lo más extraño, dicen que encontraron un crucifijo junto al cuerpo. Michael sintió que la tierra se alejaba de sus pies. Crucifixión. ¿Tiene algo que ver con su pasado? En ese momento se le acercó un policía. ¿Padre Donovan? Soy el detective Ryan. Tengo que hacerle algunas preguntas sobre John Foster. Michael asintió, tratando de mantener la calma. Por supuesto, detective. Vamos a mi oficina. De camino a la oficina, Michael vio una figura familiar en la puerta de la iglesia. Era James Collins, y estaba observando de cerca lo que estaba sucediendo. Después de cerrar la puerta de su oficina, Michael se volvió hacia el detective. Sabía que iba a comenzar la prueba más difícil de su vida. ¿Podrá mantener su secreto o el pasado finalmente lo alcanzará? Entonces, Padre Donovan, comenzó el detective Ryan, sacando el cuaderno. Cuéntame todo lo que sabes sobre John Foster. Michael respiró hondo mientras se preparaba para un interrogatorio que podría cambiar toda su vida. Capítulo 4. Interrogatorios y dudas. El padre de Michael se sentó en su escritorio, con un gesto que sugiere que el detective Ryan tome asiento enfrente. Sintió que las gotas de sudor sobresalían en su frente, pero trató de mantener la calma externa. Ian Foster fue uno de los feligreses más devotos de nuestra iglesia, comenzó Michael. Él venía a cada servicio, participaba en eventos de caridad. No puedo imaginar quién podría querer hacerle daño. El detective Ryan escuchó atentamente mientras tomaba notas. ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Foster? Michael pensó por un momento. Anoche, en el servicio. Se demoró después para hablar sobre la próxima cena benéfica. ¿Y a qué hora se fue? Alrededor de las 10:30, respondió Michael, tratando de que su voz sonara segura. El detective asintió. ¿Y tú, padre Donovan? ¿Qué hicieron después de que el señor Foster se fuera? Michael sintió que su corazón perdía un latido. No podía hablar de su encuentro con James Collins. Yo me quedé en la iglesia. Oró, respondió, evitando la mirada directa del detective. Ryan levantó la ceja. ¿Hasta qué hora? No puedo decirlo con certeza. Quizás antes de medianoche. El detective hizo otra nota en el cuaderno. Padre Donovan, usted mencionó el crucifijo encontrado junto al cuerpo. Es verdad. Michael está tenso. Yo he oído hablar de esto de los feligreses. Es verdad. Sí, lo es, confirmó Ryan. Un crucifijo muy inusual. Antiguo, grabado en el reverso.
Michael sintió un escalofrío corriendo por su espalda. Él conocía la crucifixión. Le perteneció hace 20 años. Padre Donovan, está pálido, dijo el detective. ¿No te sientes bien? Michael intentó recuperarse. No, no, está bien. Simplemente, es tan horrible. Ryan miró de cerca al sacerdote. Otra pregunta. ¿Conoces a un hombre llamado James Collins? Michael sintió que la tierra se alejaba de sus pies. No, mintió. Nunca he oído ese nombre. El detective asintió, cerrando el bloc de notas. Gracias por su tiempo, Padre Donovan. Si recuerda algo más, por favor póngase en contacto conmigo. Cuando el detective se fue, Michael se desplomó en la silla, sintiendo que el pánico lo envolvía. Sabía que el círculo se estaba estrechando. Su pasado, sus pecados, todo esto ahora amenazaba no solo a él, sino también a las personas inocentes que lo rodeaban. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Confesar todo? ¿O seguir guardando tu secreto arriesgando las vidas de los demás? Michael miró el crucifijo en la pared de su oficina. Dios mío, susurró. ¿Qué debo hacer? Capítulo 5. Sombras de duda. La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo la iglesia de San Patricio con sombras sombrías. El padre de Michael estaba sentado en su oficina, inmerso en una profunda reflexión. Los acontecimientos del día no le dieron descanso. De repente, hubo un golpe en la puerta. Michael se estremeció, arrancado de sus pensamientos. Entra, dijo con voz ronca. La puerta se abrió y Sarah Foster, la viuda de John, entró en la oficina. Sus ojos estaban rojos de lágrimas y su cara pálida de dolor. Padre Donovan, comenzó con una voz temblorosa. Yo, no sé a quién más recurrir. Michael se levantó para encontrarla. Sarah, mis más profundas condolencias. ¿Qué puedo hacer por ti? Sarah se sentó en la silla, sus manos nerviosamente arrastrando un pañuelo. Encontré algo en las cosas de John. Carta. Ella está dirigido a usted. Michael sintió que su corazón se congelaba. ¿A mí? Sarah asintió, sacando el sobre de su bolso. No lo abrí. Pero, Padre Donovan, ¿qué está pasando? ¿Por qué John le escribió una carta y la escondió? Michael tomó el sobre con las manos temblorosas. Yo, no lo sé, Sarah. Pero te prometo que lo averiguaré. Cuando Sarah se fue, Michael miró el sobre durante mucho tiempo, dudando en abrirlo. Finalmente, después de reunir toda su voluntad, rompió el papel. La carta era corta, pero cada palabra parecía clavarse en el corazón de Michael. Padre Donovan, sé la verdad de lo que pasó hace 20 años. Sé quién eres realmente. Tenemos que hablar. Por su propio bien y el de la iglesia, John Foster Michael sintió que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. John lo sabía. ¿Pero cómo? ¿Y quién más podría saberlo? En ese momento, la puerta volvió a llamar. Esta vez fue el detective Ryan. Padre Donovan, tengo algunas preguntas más, dijo al entrar en la oficina. Y esta vez espero obtener respuestas honestas. Michael se dio cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. Estaba al borde del abismo, y cada palabra podía salvarlo o destruirlo definitivamente. Claro, detective, respondió, tratando de ocultar su miedo. Estoy listo para responder a todas sus preguntas. ¿Pero estaba realmente listo? ¿Y qué precio tendrá que pagar por la verdad? Capítulo 6. Revelaciones y amenazas.
El detective Ryan se sentó frente al padre de Michael, observando de cerca su rostro. Padre Donovan, hicimos una pequeña investigación, comenzó. Y descubrieron algunos inconsistencias en su biografía. Michael sintió un escalofrío corriendo por su espalda. ¿De qué está hablando, detective? Ryan sacó algunas fotos de la carpeta y las puso sobre la mesa. Eres tú, ¿verdad? Solo entonces se llamaba Michael O'Brien. Las fotos mostraban a un joven Michael, con el pelo largo y sin cuello sacerdotal. Fotos de su vida pasada que estaba tan desesperado por olvidar. Sí, soy yo, respondió Michael en voz baja, dándose cuenta de que negar es inútil. Usted era el principal sospechoso en el caso de la muerte de una joven, Emily Collins, continuó el detective. Pero desaparecieron antes de que se completara la investigación. Michael cerró los ojos, sintiendo una ola de vergüenza y culpa que lo cubría. Yo cometí un terrible error. Cuéntame lo que pasó esa noche, exigió Ryan. Michael respiró hondo. Emily y yo estábamos en una fiesta. Bebían mucho. Le ofrecí llevarla a casa, pero estaba demasiado borracho. Tuvimos un accidente. Entré en pánico y escapé, dejándola allí. Y en lugar de confesar, decidiste desaparecer y convertirte en sacerdote. En la voz del detective sonaba la condena. Estaba tratando de redimirme, susurró Michael. Todos los días rezaba por Emily, trataba de ayudar a los demás. De repente, la puerta del gabinete se abrió. En la puerta estaba James Collins, su rostro estaba distorsionado por la ira. Tú, gritó mientras corría hacia Michael. Mataste a mi hermana. El detective Ryan rápidamente se interpuso entre ellos, sosteniendo a James. Cálmese, señor Collins. No merece perdón, gritó James. Y ahora mató a John Foster porque descubrió la verdad. Michael palideció. No. Yo no maté a John. Nunca lo haría. Suficiente, interrumpió el detective Ryan. Padre Donovan, o lo que sea que se llame, está bajo arresto bajo sospecha de haber matado a John Foster y haber participado en la muerte de Emily Collins. Cuando el detective lo esposó, Michael sintió que su mundo se derrumbaba definitivamente. Su pasado finalmente lo alcanzó y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus pecados, pero incluso ahora, cuando lo sacaron de la iglesia bajo la mirada sorprendida de los feligreses, Michael sabía que este no era el final de la historia. Él realmente no mató a John Foster. Alguien más usó su pasado para incriminarlo. Y ahora no solo tenía que expiar sus viejos pecados, sino también descubrir un nuevo crimen para demostrar su inocencia. Capítulo 7. Tras las rejas. Las paredes frías de la prisión preventiva presionaron a Michael. Estaba sentado en una cama rígida, con las manos alrededor de la cabeza. Habían pasado 2 días desde su arresto, pero cada minuto parecía una eternidad. El sonido de la puerta que se abría le hizo levantar la cabeza. El detective Ryan entró en la celda. «Tienes un visitante, Donovan», dijo seco. «¿O debería llamarte O'Brien?» Michael se levantó en silencio y siguió al detective a la sala de interrogatorios. Allí lo esperaba el hombre que menos esperaba ver, Frank, un viejo sacerdote que una vez lo tomó bajo su ala y lo ayudó a convertirse en sacerdote. «Michael», dijo Frank, y en su voz se escuchaba una mezcla de frustración y compasión. «¿Qué has hecho?» Michael se sentó en la silla frente a Frank, sintiendo las lágrimas que se derramaban en sus ojos. Yo no maté a John, Frank. Lo juro. Frank lo miró de cerca.
Pero has estado ocultando la verdad sobre tu pasado todos estos años. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía miedo, confesó Mako. Temía que si alguien se enteraba, todo lo que había construido se derrumbaría. Y aquí está, así es como sucedió. Frank suspiró. Mako, siempre te he enseñado que el verdadero remordimiento viene a través del reconocimiento y la redención. ¿Pensaste que podrías enterrar tu pasado? Traté de redimirme todos los días, susurró Mako. Cada oración, cada servicio, todo fue por Emily. Pero no pudiste escapar de la verdad para siempre, dijo Frank suavemente. Ahora tienes que encontrarla cara a cara. De repente, la puerta se abrió y el detective Ryan entró en la habitación. Se acabó el tiempo, dijo. Pero tengo noticias para ti, Donovan. Tenemos nuevas pistas sobre el asesinato de John Foster. Michael está tenso. ¿Qué pruebas? Encontramos huellas dactilares en el crucifijo, respondió Ryan. Y no son tuyos. Michael sintió que una ola de alivio lo cubría. Entonces, ¿me dejarás ir? Ryan sacudió la cabeza. No tan rápido. Aún estás bajo sospecha. Y tenemos preguntas sobre su pasado. Pero, él hizo una pausa, tal vez usted no es el único sospechoso en este caso. Cuando Michael fue llevado de vuelta a la celda, sus pensamientos funcionaron febrilmente. ¿Quién pudo haber matado a John? ¿Y por qué el asesino usó su antiguo crucifijo? Sabía que ahora tenía la oportunidad de demostrar su inocencia. Pero para ello, tendrá que descubrir todos los secretos de su pasado y encontrar al verdadero asesino. Y no tenía mucho tiempo. Capítulo 8. El aliado inesperado. A la mañana siguiente, Michael fue llamado de nuevo a la sala de interrogatorios. Pero esta vez no lo esperaba el detective Ryan, sino la abogada, una joven con una mirada aguda y una expresión facial decidida. Hola, señor Donovan. Mi nombre es Lisa Morgan, seré su abogada, dijo, extendiendo su mano. Michael la miró sorprendida. Pero no contraté a un abogado. Me envió el padre Frank, explicó Lisa. Él cree que necesita ayuda y estoy de acuerdo con él. Michael sintió una oleada de gratitud hacia el viejo sacerdote. Gracias, dijo en voz baja. Lisa abrió su maletín y sacó algunos documentos. He estudiado su caso, señor Donovan. La situación es complicada, pero no desesperada. La nueva evidencia realmente pone en duda su participación en el asesinato de John Foster. Pero, ¿qué pasa? ¿Mi pasado? Preguntó Mako. Lisa suspiró. Es más complicado. El estatuto de limitaciones en el caso de la muerte de Emily Collins aún no ha expirado. Pero ahora nuestra tarea es demostrar su inocencia en el asesinato de Foster. De repente, la puerta se abrió y el detective Ryan entró en la habitación. Tenemos nueva información, dijo. Encontramos a un testigo que vio a alguien salir de la casa de Foster la noche del asesinato. Y ese no era el padre Donovan. Michael y Lisa se miraron. ¿Quién era? Preguntó la abogada. Ryan sacudió la cabeza. El testigo no pudo describir con precisión a la persona. Pero está seguro de que era una mujer. Michael frunció el ceño. ¿Mujer? ¿Pero quién? Y luego se le ocurrió. Recordó el extraño comportamiento de Sarah Foster cuando ella le trajo una carta de John. Detective, dijo Michael, ha interrogado a Sarah Foster. Ryan lo miró sorprendido. ¿Viuda? No, pensamos que no tenía motivo. ¿Por qué? Michael habló sobre la extraña visita de Sarah y la carta.
Tal vez John aprendió algo no solo sobre mí, sino también sobre su esposa, sugirió. Lisa escribía rápidamente algo en un cuaderno. Esa podría ser la clave del caso, dijo. Detective, necesita verificar esta versión. Ryan asintió. Me ocuparé de esto de inmediato. Y tú, Donovan, quédate aquí. Aún estás bajo sospecha. Cuando el detective se fue, Lisa se volvió hacia Mako. Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Cuéntame todo lo que recuerdes de la noche en que Emily Collins murió. Cada detalle. Michael respiró hondo. Sabía que era hora de revelar todos sus secretos. Pero ¿estaba listo para enfrentar la verdad sobre su pasado? Capítulo 9. Revelando el pasado. Michael cerró los ojos mientras se sumergía en los recuerdos de aquella fatídica noche de hace 20 años. Cada detalle que había intentado olvidar durante tanto tiempo ahora aparecía en su memoria con una claridad aterradora. Fue una fiesta en el lago, comenzó. Emily y yo nos conocimos en secreto. Su hermano James no aprobaba nuestra relación. Lisa escuchó atentamente mientras tomaba notas. Hemos bebido mucho, continuó Mako. Emily se ofreció a dar un paseo en bote. Sabía que era peligroso, pero era joven y estúpido. Su voz tembló. Navegamos bastante lejos de la costa. Empezaron a discutir. Emily quería contarles a todos sobre nuestra relación, y yo tenía miedo. Y entonces, Mako se quedó en silencio, sus manos temblaban. ¿Qué pasó después?, le preguntó suavemente Lisa. El barco se volcó, susurró Mako. Ambos estábamos en el agua. Traté de ayudar a Emily, pero ella entró en pánico, me arrastró al fondo. Yo la empujé para no ahogarme. Cuando volví a bucear detrás de ella, ya no estaba a la vista. Las lágrimas corrían por su rostro. La busqué, grité, pero estaba demasiado oscuro. Nadé a tierra y corrí en busca de ayuda, pero cuando volví con la gente, ya era demasiado tarde. Lisa puso su mano en el hombro de Mako. No la mataste intencionalmente. Fue un accidente. Pero la dejé, dijo Mako. Me escapé en lugar de confesar. Vivo con esta culpa todos los días. En ese momento, la puerta se abrió y el detective Ryan entró. Su rostro era sombrío. Tenemos problemas, dijo. Sarah Foster ha desaparecido. Y encontramos documentos en su casa que la vinculan con el mundo criminal. Michael y Lisa intercambiaron miradas. Pero eso no es todo, continuó Ryan. También encontramos fotos antiguas. Son Sarah Foster. Emily Collins. Michael sintió que la tierra se alejaba de sus pies. ¿Qué? Pero cómo, parece que eran amigas, dijo Ryan. Y a juzgar por las fechas en las fotos, Sarah conocía a Emily en el momento en que murió. Lisa escribía rápidamente la información. Eso lo cambia todo. Tal vez Sarah sabía la verdad sobre la muerte de Emily todo este tiempo. Michael sacudió la cabeza tratando de dar sentido a la nueva información. ¿Pero por qué mataría a John? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ryan suspiró. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero ahora la pregunta principal es, ¿dónde está Sarah Foster y qué más está escondiendo? Michael se dio cuenta de que resolver el misterio de su pasado y presente ahora depende de la captura de Sarah. Pero ¿será capaz de enfrentar la verdad que ella puede revelar? Capítulo 10. La búsqueda de la verdad. Los siguientes días pasaron en una actividad febril.
El detective Ryan organizó la búsqueda de Sarah Foster, mientras que Lisa Morgan trabajó para recopilar más información sobre el pasado de Michael y su conexión con Emily Collins. Michael fue liberado temporalmente bajo arresto domiciliario, con la condición de que usara un brazalete electrónico y no saliera de su casa en la iglesia. Fue una sensación extraña regresar a un lugar que consideraba su refugio, pero que ahora parecía extraño y frío. Al tercer día después de su regreso, a última hora de la tarde, se oyó un golpe en la puerta. Michael se acercó cautelosamente a la puerta. ¿Quién es?, preguntó. Soy yo, James, se escuchó una voz familiar. James Collins. Tenemos que hablar. Michael dudó. Su última reunión terminó en arresto. Pero algo en la voz de James lo hizo abrir la puerta. James parecía agotado y envejecido. Yo vine a disculparme, dijo al entrar a la casa. Y decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Se sentaron en la sala de estar. James sacó una vieja foto de su bolsillo y se la entregó a Michael. En ella estaban Emily, Sarah y el propio James, sonrientes y jóvenes. Sarah era la mejor amiga de Emily, comenzó James. Pero tuvieron una pelea justo antes de esa noche. Por ti. Michael frunció el ceño. ¿Por mí? James asintió. Sarah estaba enamorada de ti. Cuando se enteró de tu relación con Emily, estaba furiosa. Amenazó con decírmelo a mí y a nuestros padres. ¿Pero por qué no se lo contaste a la policía?, preguntó Michael. Porque pensé que era tu culpa la muerte de Emily, respondió James. Estaba ciego de dolor e ira. Pero ahora no estoy seguro. En ese momento sonó el teléfono de Michael. Era el detective Ryan. Donovan, encontramos a Sarah, dijo. Ella está en la antigua casa Collins junto al lago. Y está armada. Michael sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Conozco este lugar. ¿Puedo ayudar? No, cortó Ryan. Te quedas en casa. Es una orden. Pero cuando Michael colgó, sabía que no podía simplemente sentarse y esperar. Se volvió hacia James. ¿Puedes llevarme al lago?, preguntó. James dudó un segundo. Sí. Vamos. Mientras corrían por el camino oscuro hacia el lago, Michael se dio cuenta de que estaba violando todas las condiciones de su liberación. Pero también sabía que era su única oportunidad de descubrir finalmente la verdad sobre esa noche y la muerte de Emily. Las luces de los coches de policía aparecieron por delante. Michael y James se miraron. Sabían que los próximos minutos podrían cambiarlo todo. Capítulo 11. Cara a cara con el pasado. Michael y James detuvieron el auto a una distancia segura del cordón policial. A lo lejos, se podía ver la antigua casa Collins, tenuemente iluminada por la luna y las luces intermitentes de los coches de policía. Quédate aquí, le dijo Michael a James. Tengo que hacerlo yo mismo. James asintió con la cabeza, dándose cuenta de que Michael tenía que hacer este viaje al pasado solo, usando su conocimiento del terreno y los años que pasó como sacerdote. Cuando tuvo que deslizarse imperceptiblemente hacia la cama de un moribundo, Michael logró eludir el cordón policial. Se acercó a la casa desde la parte posterior, donde una vez había una puerta trasera. Dentro de la casa reinaba el silencio, roto solo por el chirrido de las viejas tablas del suelo debajo de sus pies. Michael avanzó con cautela hasta que escuchó sollozos silenciosos que venían de la sala de estar. Entró en la habitación y vio a Sarah. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared, con una pistola en las manos temblorosas. Sarah, Michael llamó en voz baja,
Ella se estremeció y levantó los ojos llorosos sobre él. —¿Michael? ¿Cómo llegaste aquí? —Vine a hablar —respondió, acercándose lentamente. —Sarah, tenemos que aclarar las cosas. Por Emily, por John, por todos nosotros. Sarah sonríe amargamente. ¿Aclarar? ¿Después de tantos años de mentiras y secretos? Por eso, dijo Michael. Durante demasiado tiempo hemos vivido con este peso. Es hora de decir la verdad. Sarah bajó el arma y Michael se sentó a su lado en el suelo. Te amaba, susurró Sarah. Me encantó tanto. Pero elegiste a Emily. Michael asintió. Lo sé. James me lo dijo. Esa noche, te he estado siguiendo, continuó Sarah. Te vi nadar en el barco. Estaba tan enojada, tan celosa, su voz tembló. Cuando el barco se volcó, yo podría haber ayudado. Pero me quedé mirando. Y luego te fuiste, dejando a Emily. Michael sintió que su corazón se encogía de dolor y culpa. Pensé que se había ahogado. La busqué, pero ella no se ahogó de inmediato, le interrumpió Sarah. Ella nadó en tierra. Estaba viva, Michael. Michael se congeló, sorprendido por esta revelación. ¿Qué? Estaba en estado de shock, apenas respiraba, continuó Sarah entre lágrimas. Ella pidió ayuda. Pero yo, me quedé allí y la vi morir. Michael sintió que su mundo se derrumbaba. Todos estos años vivió con la idea de que era culpable de la muerte de Emily. Ya, ¿por qué has estado callado todos estos años?, preguntó. Porque era una cobarde, respondió Sarah. Me casé con John y traté de empezar una nueva vida. Pero el pasado siempre me ha perseguido. ¿Y John? ¿Por qué lo mataste? Sarah se estremeció. Él descubrió la verdad. Encontré mi viejo diario. Quería contárselo a la policía, a ti. Entré en pánico. En ese momento, la policía dirigida por el detective Ryan irrumpió en la casa. Todos permanezcan en su sitio, gritó Ryan. Michael levantó lentamente las manos. ¿Está bien, detective? Solo estamos hablando. Sarah levantó los ojos llorosos de Ryan. Estoy dispuesta a confesar todo, dijo. En todo. Cuando la policía se llevó a Sarah, Michael se quedó parado en medio de la habitación, aturdido por todo lo que se escuchó. 20 años de culpa y miedo se derrumbaron en un instante, dejándolo con una nueva y no menos pesada carga, el conocimiento de la verdad. El detective Ryan se acercó a él. Violaste el arresto domiciliario, Donovan. Michael asintió. Lo sé. Pero ahora sabes la verdad. Ryan suspiró. Sí, ahora lo sabemos. Vamos, tenemos mucho que discutir. Al salir de la casa, Michael vio a James parado junto a la cinta policial. Sus puntos de vista se reunieron, momento en el que ambos se dieron cuenta de que su larga disputa finalmente había llegado a su fin. Había muchas conversaciones y decisiones difíciles por delante de ellos. Pero por primera vez en 20 años, Michael sintió que la carga del pasado comenzaba a caer de sus hombros. Ahora tenía que aprender a vivir con la verdad y tal vez encontrar el camino hacia la verdadera redención. Capítulo 12. Redención. Han pasado 3 meses desde esa noche en la casa del lago. Michael se paró frente al espejo en su habitación, ajustando el cuello de la camisa. Hoy era el día del juicio de Sarah Foster y tenía que testificar. Mucho ha cambiado en estos meses.
La investigación absolvió completamente a Michael de la muerte de Emily, aunque los cargos por abandonar la escena permanecieron. Dadas las circunstancias y los 20 años que pasó al servicio de la Iglesia, el tribunal lo condenó a libertad condicional y servicio comunitario. El liderazgo de la Iglesia, después de conocer toda la historia, decidió no privar a Michael Sand. Sin embargo, tuvo que tomar largas vacaciones para una renovación espiritual. Un golpe en la puerta sacó a Michael de la melancolía. Fue James. ¿Estás listo?, preguntó. Michael asintió. En los últimos meses, él y James se han estado comunicando mucho, tratando de curar viejas heridas y entenderse. En el camino a la corte, guardaron silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Cuando entraron en el juzgado, fueron recibidos por Lisa Morgan. Todo está listo, dijo. Sarah se declaró culpable. Hoy se dictará sentencia. En la sala del tribunal, Michael vio muchas caras conocidas. Los feligreses de su iglesia, el detective Ryan, incluso el padre Frank vino a apoyarlo. Cuando le inyectaron a Sarah, Michael sintió que su corazón se encogía. Parecía envejecida y agotada. Sus miradas se encontraron por un momento y Michael vio en sus ojos una mezcla de remordimiento y humildad. El proceso fue corto. Sarah se declaró completamente culpable de la muerte de Emily y el asesinato de John Foster. Cuando llegó el momento de que Michael testificara, se levantó y respiró hondo. Su señoría, comenzó. Hace 20 años ocurrió una tragedia que cambió la vida de muchas personas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decir que todos estos años he intentado redimirme ayudando a otros. Miró a Sarah. No puedo condenar a Sarah por lo que hizo. Todos cometemos errores, a veces terribles. Pero creo en la redención y en que todos merecen una oportunidad de perdón. Después de la sentencia, 25 años de prisión para Sarah, Michael salió del juzgado. Se sintió extrañamente devastado y aliviado al mismo tiempo. James se acercó a él. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Michael miró al cielo. Creo que necesito tiempo. Para descubrir quién soy ahora que toda la verdad ha sido revelada. Todavía eres un sacerdote, dijo James. Tal vez incluso más que antes. Michael sonrió débilmente. Puede ser. Pero primero tengo que perdonarme a mí mismo. Se quedaron en silencio mirando la ciudad. Michael sabía que tenía un largo camino por delante. El camino hacia la verdadera redención, la comprensión y quizás un nuevo comienzo. Sabes, dijo finalmente, creo que comenzaré visitando a Sarah en la cárcel. Tal vez eso nos ayude a ambos. James asintió. Iré contigo si quieres. Michael lo miró con gratitud. Gracias. Creo que sería lo correcto. Juntos caminaron por la calle, dejando atrás el Palacio de Justicia y el peso del pasado. Había un nuevo día por delante y un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo en el que había un lugar para el perdón, la redención y tal vez la esperanza de un futuro mejor. Final.